Rosa por el mundo. Rosa Pérez, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues ya ves, con la mochila al hombro y pateando la ciudad de Cuenca, que llueve, vamos, como si no hubiera un mañana. Qué pero bien. La verdad es que... Pero estás a refugio, porque estás Sí. en ese rincón de Cuenca que es el Museo del Arte Abstracto Español. Sí, aquí estamos. Hemos venido a conocer la exposición Antonio Lorenzo, retrato de un pintor, y está conmigo en esta charla que vamos a mantener, pues el comisario de esta muestra, Alfonso de la Torre. Alfonso. Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con vosotras esta mañana. Bueno, Marta, quizá lo primero sería hacer como una pequeña introducción de Antonio Lorenzo, ¿no?, como artista, y por qué en este caso Alfonso de la Torre pues decide organizar junto con los herederos del legado una muestra de un pintor quizá no sé si reconocido o lo suficientemente reconocido, ¿no?, pero que verdaderamente merecía la pena tener aquí esta muestra, ¿no?, porque él estaba muy ligado al Museo de Arte Abstracto. Sin dudarlo, forma parte de esta historia en la que estuvo desde el comienzo, desde el primer viaje a Cuenca en junio del 63, por su amistad a Zóbelo, que fue uno de los primeros artistas que conoció allá por 1955, y realmente, en fin, todas las generaciones necesitan que se les recuerde a veces la importancia de lo que podríamos llamar, simplificando, sus genios, en este caso en las artes plásticas. Y la exposición de Lorenzo era una exposición necesaria. Murió en 2009 y nunca se había hecho una muestra de tipo retrospectivo, es decir, revisando su obra desde sus inicios a finales de los años 40 hasta sus últimos trabajos. Retrato de un pintor con ideas. Recoge una frase de Lorenzo de sus escritos que dice: no me gusta que me llamen pintor abstracto, prefiero decir pintor con ideas. Es bonito ese título, ¿verdad, Alfonso? Bueno, estamos viéndoos, por cierto, en el museo para que los oyentes estén pendientes de ese streaming, y vamos a poder ver también un vídeo con algunas de las obras de Antonio Lorenzo. Está bien subrayar esa idea, ¿no?, del pintor con ideas, porque yo podría pensar que a lo mejor hay otros que no las tengan, o que las suyas primaran sobre la forma o sobre la obra final, no lo sé. Bueno, podemos decir, a veces he señalado que es un personaje un poco duchampiano, porque se mueve en un terreno que es pictórico, pero que también es escultórico, que afecta al mundo del grabado, a la música, a la escultura quieta, podemos decir tridimensional, pero también a la escultura cinético-lumínica, en movimiento. Y realmente es un caso de artista del que hace falta aún seguir hablando, porque, en fin, todos conocemos ejemplos, he citado a Duchamp, pero podemos citar a Warhol, de artistas multidisciplinares capaces de desplegar su energía en muy diversas direcciones. Y en el caso de Lorenzo, al que hemos de añadir también su faceta como fotógrafo y como teórico del arte, aunque detestara a los que nos dedicamos a esto, pues realmente es una figura a descubrir en su complejidad y en ese carácter multifacético. Un artista poliédrico, y una exposición que precisamente lo que hace es mostrar ese trabajo variado, y en el que se va viendo un poco la evolución, ¿no?, de como artista por el paso de diferentes etapas. Iniciamos la exposición en esos primeros días, digamos, de Antonio Lorenzo, en el que, bueno, todavía hacía referencia a esa pintura más clásica, ¿no?, donde también había figura, y donde poco a poco vamos viendo una evolución, ¿no?, que le lleva hasta esos instantes finales y que le hace pasar por diferentes etapas. Pero cuéntanos, Alfonso, ¿cómo habéis organizado esta muestra para que el que venga a visitarla se haga una idea plena de lo que este artista llegó a concebir a lo largo de su, por otra parte, extensa carrera, ¿no? Sí. Es una exposición concentrada en donde asoman como centros de energía de lo que fue su dedicación, desde esas primeras salas que pueden seguir los oyentes en el streaming. Y comienza con un Lorenzo varado en el Madrid, podemos decir,
cateto, que todavía no se ha conectado con lo contemporáneo, finales de los años 40, eso que se llamó la joven escuela madrileña, y avanza con vértigo a través del conocimiento de lo que podemos llamar las corrientes internacionales, que le llegan a través de dos vías: un pintor dominicano, Silvano Lora, quien conoce a mediados de los 50, y el propio Fernando Zobel, que es un artista que viene desde Harvard y desde Oriente, pasando por todo lo que es la contemporaneidad europea, a mostrar las nuevas corrientes que enseguida le influyen, y hay un paso casi inmediato tras ese preámbulo a la abstracción. La exposición tiene un carácter didáctico, se mueve a través de 3 capítulos, ese preámbulo. Tras ese preámbulo, pues tenemos una parte que se llama estructuras, otra parte que se llama abstracciones, atmósferas, y otra que se llama máquinas y ensueños. De hecho, estábamos viendo, perdona Rosa, ese cambio, de hecho, en el repaso que estamos haciendo a través de la imagen, hemos empezado con algunas figuras que podían ser casi más, no sé, como expresionistas, ¿no?, que recuerdan a Gros o a otros, esas caretas que aparecen ahí en el Museo de Arte Abstracto Español, y después, a finales de los 50, ya esa deriva hacia la abstracción. Y me gusta mucho, he leído en el catálogo algunas reflexiones que hacía Antonio Lorenzo a propósito de su propia evolución. Decía, por ejemplo, cualquier cosa puede suceder si estoy vivo. Es decir, era un hombre que no se cerraba a nada y que se dejaba arrastrar, no sé si por una cierta corriente artística, Alfonso, o por un afán de descubrir eso que él llamaba el misterio, ¿no? Eso que decía de existe algo que flota en el aire, misterioso en verdad, que inquieta mi espíritu. Y es como si fuera un poco a la caza, ¿no?, de ese enigma, ¿no? Sí, era un artista aficionado a la literatura, con un gran sentido de la escritura y con un claro conocer cuáles eran sus intenciones, antes he citado a Duchamp, el texto que he escrito, se llama Antonio Lorenzo Mem, que habla un poco de ese adverbio poético que utiliza también Duchamp, y refiere esas características de Lorenzo, capaz de poner en jaque o poner en duda todo, inclusive su propia pintura. Y eso lo convierte en un personaje muy sugerente, un personaje amante de la poesía y de la música, casi por encima de las reflexiones teóricas sobre la plástica. Estamos escuchando la disonancia de fondo, por cierto, la disonancia de Mozart, que también le sugirió una obra en los años 90. Sí, así es. Y ironía, poesía, sentido del humor, inteligencia, cuestionamiento del mundo, eso lo convierte en un personaje muy, muy sugerente. Normalmente los intelectuales que están, en fin, que plantean un mundo exento de certezas son más interesantes que los que nos explican el mundo con seguridad. Bueno, decíamos que la exposición continúa después de esa primera etapa, digamos, abstracta, en la que hay ciertas, casi como esculturas, podemos ver, o objetos voladores, ¿no? De ahí pasa, hay una transformación en la que además también interviene el color, porque en esta primera etapa, digamos que la paleta es súper sobria, pero conforme va pasando, digamos que el color empieza también a tomar protagonismo, un protagonismo que no abandona ni siquiera, bueno, al final de sus días, de sus obras, que las vemos también aquí, también aparece, aunque, bueno, vaya cambiando, ¿no? Pero una paleta no son tonos pasteles, ¿no?, pero son tonos muy contenidos, muy suaves, ¿no? Sí, realmente, bueno, hay que decir que toda la pintura española, en fin, que se hereda desde el informalismo, nace en una corriente de lo que podríamos llamar negritud. De hecho, sus cuadros de aquel momento parecen planos o bien formas suspendidas en el espacio. De todo eso, él toma ese sentido espacial. Me gusta mucho una frase de Klee que habla del gran espacio cósmico, y ese gran espacio cósmico es el que convierte esas primeras manchas y planos y formas abstractas en un viaje hacia una especie de pluridimensión, que es una pluridimensión que está habitada por máquinas, por seres singulares, pequeñas maquinarias, y en donde entra también un proceso de ordenación frente a las pinturas más magmáticas del
anterior periodo, quizás respondiendo también a una corriente que se mueve en todo el mundo, que es el auge de la geometría, que sucede a partir del año 66, y su reivindicación también en una España en donde el informalismo había quedado agostado a finales de los años mediados de los 60. Pues Lorenzo entra en una corriente que es como muy internacional, que es el retorno al orden y el uso de unos colores distinguidos. Bueno, una corriente internacional artística, pero también me comentabas ahora, antes de empezar esta conexión, ¿no? desde el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que había que imaginarse los años 60, ¿no? Cuando surge este espacio, y cuando de repente, pues en una España bastante gris y oscura, ¿no? En un punto de la geografía del país hay una serie de personajes, de artistas, un poco como fuera ¿no? del contexto de lo que estaba ocurriendo realmente en el país, ¿no? Sí, este museo es un museo de artistas, creado por el impulso de los artistas. Por eso lo llamo muchas veces nuestro primer museo democrático. Existió antes de que existiera la iniciativa institucional museística respecto al arte contemporáneo, que no nos olvidemos, llega más bien en los años 90. Y entre tanto, un puñado a los que llamo también activistas, porque solamente ese activismo que venía desde lugares casi internacionales, porque casi todos estos artistas eran viajeros y traían conocimientos internacionales, solamente ese activismo, podemos decir singular, refinado, pudo permitir que en el edificio más simbólico de esta ciudad se les fuera cedido para hacer esto que Alfred Barr llamó el más bello pequeño museo del mundo. Bueno, no sé si Marta estás viendo ahora que estamos viendo unas imágenes, unas motivos esculturas espaciales, esas esculturas que parecen como algunas cámaras rumbrosas o satélites que se hubieran estrellado directamente. He visto también en un momento dado como una especie de lámpara de pie que parece como para Mad Max, que me encanta, una estructura giratoria con rejilla. Y no sé si también tenéis ahí cerca, por ejemplo, esa llamada la vajilla Vidasoa, ¿no? Que era una porcelana también con un diseño suyo, que era ya hablando ya no en términos artísticos, sino casi decorativos, una preciosidad, ¿no? O sea, son objetos también, muchos de ellos, no solo intrigantes y enigmáticos, que nos alejan de las certezas, como bien decía Alfonso, sino muchos de ellos muy bellos en sí mismos, ¿no? Pues la verdad es que sí, tenemos con nosotros, aquí a nuestro lado tenemos la vajilla, pero esos objetos que tú decías, esa especie de naves estrelladas, sí. Esas esculturas, ¿no? que él realizó en la década de los 80, me comentabas, y que a su vez también dialogan con cuadros de esa época en las que él ya, digamos, también incorpora no solamente la materia pictórica, sino también esos otros elementos que hacen que el cuadro tome una dimensión 3D, y en la que él incorpora todo tipo de artilugios, de cachivaches, ¿no? Sí. Tecnológicos. Esa es la lámpara, la estamos viendo ahora. La lámpara giratoria, sí, esa especie de gran faro también, de faro de guía o algo así. Bueno, ese faro que ha habido que restaurar, me comentaba Alfonso, ¿no? Y ponerla en la actualidad, entre otras cosas una luz LED. Sí, escultura lumínico-cinética. Digo, sí, responde a una preocupación que estaba muy en boga realmente en todo el siglo XX. Son muchos los artistas que han utilizado lo que podemos llamar despojos industriales. Jean Tinguely, estoy pensando en él ahora, o César con sus compresiones también especialmente en las industriales. Y Lorenzo se abastece, sí, de lo que llamo chatarra tecnológica para componer sus cuadros. Bueno, la muestra finaliza, una vez que vemos los cuadros en 3D, y que incluso uno de ellos es el que tenemos nosotros detrás, y nos habéis visto en las imágenes en las que aparecemos Alfonso y yo mientras mantenemos esta charla. Bueno, se complementa con otra pared dedicada a la música, porque la música fue muy importante para Lorenzo, ¿no? La música le acompañaba siempre, hasta el punto de que incluso, tiene una gran colección de discos, y tenemos una pieza justo enfrente de nosotros, ¿no? En la que incluso él incorpora el teclado de un piano.
Sí, de un piano familiar, que a veces nos han contado. Solo de piano se llama la pieza. Era un gran melómano, quizás el melómano de su generación. Una gran colección de discos que están escuchados y anotados de un modo pormenorizado. Muchos de sus cuadros llevan títulos musicales explícitos a piezas concretas de la música, o generalistas, como lo pueden ser ritmo o variaciones y términos así. Y además, realmente la música para Lorenzo era, siempre lo declaró, como el arte supremo, ese arte que permite la transmisión directa desde quien la compone hacia quien lo escucha, sin interferencias como a veces tiene la pintura. Adoraba, en fin, algunos compositores. Aquí delante tenemos Mozart, Berlioz, Schoenberg, entre otros. Y luego tenía como ese costado chusco que le hacía decir, por ejemplo, que adoraba a Rachmaninoff, porque además de componer unas piezas estupendas, tocaba el piano y tocaba con un smoking muy elegante. Sí, Rachmaninoff. La verdad es que merece la pena hacer esta visita. Espero que a Cuenca, sí. Y además hay tiempo, ¿no?, para verla. ¿Cuánto tiempo va a estar abierta la exposición de Antonio Lorenzo? Hasta enero, ¿no? Hasta enero, sí, hasta la mitad de enero aproximadamente. Hasta la mitad de enero, pero me gustaría que en estos últimos minutos, me gustaría que realmente el artífice, el que ha luchado al final por esta exposición, esté con nosotros, porque es alguien que tú y yo conocemos muy bien y al que tenemos mucho aprecio y que realmente, bueno, pues creo que merece la pena que esté con nosotros. Fede Lasauca. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos Voy a días, aparecer Fede. así un poquito como desde atrás, así, porque claro, como desde atrás, que nos vean, que te vean. Es como aparece siempre producción, es decir, producción nunca está, pero siempre está presente, y ahora de alguna manera. Se hace visible. Fede Lasauca, producción de Radio 3, muy vinculado personalmente con la obra de Antonio Lorenzo, este pintor con ideas y pintor de ideas, porque era, ¿qué parentesco te unía él, Fede? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Era el abuelo. Y además, bueno, hemos venido hablando en el tren de un poco, pues, de muchos pasajes y momentos de lo que ha costado hacer esta exposición, que ha tenido, bueno, pues momentos quizá un poco duros para el propio Fede, y que finalmente, bueno, pues se ve ya aquí expuesta, recuperada la obra de Lorenzo, y hemos dejado una pincelada final en plan sonoro, que es además de Justin Bee, que era la madre de Fede, que también fue compositora, cantante y que llegó a publicar 2 discos. Y con la canción que nos vamos a despedir está firmada por ella. Pero cuéntanos, 4 o 5 años, ¿no? Os ha costado, ¿no?, el traer la exposición adelante. Sí. Bueno, a mi madre alguno más. Ella empezó a preparar, junto con Alfonso, toda la catalogación y la ordenación de todas las obras, que le supuso bastante trabajo y que pudo hacer en el momento de pandemia. Y bueno, cuando ya más o menos tenía todo listo y se iba a llevar a cabo la primera reunión para llevar a cabo esta exposición, pues bueno, sorprendentemente y contra todo pronóstico, falleció. Y bueno, sobre mí llegó todo el peso de mantener esta misión y de llevar a cabo que el legado de Antonio llegase a ser expuesto y puesto en su lugar. Y yo, pues nada, simplemente le di un último empujoncito a su trabajo y gracias a Alfonso y a la Fundación Juan March, pues lo pusimos adelante. Claro que sí. Oye, Fede, no sé si tú recuerdas ver tu abuelo trabajando en el taller o algo así. Muchísimo, yo conviví mucho con él. Pues tenía que ser alucinante, o sea, eso de ir el domingo a casa del abuelo y ver todos los cachivaches y todo lo que debía que te dejara los pinceles. Bueno, o sea, eso tenía que ser como estar en el riete del parque de atracciones, ¿no? Lo que tenía que ser era eso. Era la bomba. Y convivir con él pintando, porque además conviví con el estudio en medio entre nuestros 2 dormitorios. Entonces conviví con él de una manera muy activa y era un tipo que era insomne y entonces se pasaba todo el día pintando y por la noche leyendo, pero a mitad de noche se despertaba y empezaba a alterar
el trabajo que había hecho durante el día. Entonces, yo que estaba al otro lado y lo fui viviendo ya prácticamente al inicio bueno, después de la adolescencia y tal, fue, bueno, algo muy divertido y muy interesante, claro. El perfeccionismo que lo carga el diablo, ¿verdad? Alucinante. Bueno, pues no sé si queda algo por añadir, Rosa, ya para despedir esta conexión desde el museo. Simplemente sobre la exposición, que también en la entrada a la sala, digamos, donde está todo expuesto, hay una serie de trabajos, unos grabados que él mismo realizó con la misma plancha, 10 piezas diferentes, que es lo bueno que tiene el método ¿no? del grabado, que puedes improvisar, puedes investigar, experimentar, etcétera, etcétera, ¿no? Alfonso. Sí, se titula 10 variaciones sobre un tema y es una de las carpetas que componen la personalidad impresora, grabadora de Lorenzo, porque hay que decir que fue de los primeros artistas de la posguerra que aprende las técnicas contemporáneas de grabado con un grabador norteamericano que se llamaba Bernard Chill. Dirige el taller de grabado del Museo de Arte Abstracto en aquellos años, transmite ese conocimiento a otras generaciones. En fin, aquí hemos visto una dedicatoria de Millares en donde le da las gracias por enseñarle la técnica. A Antonio Lorenzo, a Bonifacio Alfonso se la enseñó también. La mayoría de los pintores de ese tiempo aprenden las técnicas de grabado gracias a Lorenzo y queríamos recordarlo también a modo de cierre de la exposición. Pues damos las gracias, por supuesto, a Alfonso de la Torre, comisario, Fede Lasauca, impulsor y nieto de Antonio Lorenzo, el retrato de un pintor con ideas, esta exposición que se puede ver en el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, lugar en el que te encuentras, Rosa. Gracias también por tu tiempo y por ese recorrido que nos habéis hecho, que ha sido tan gozoso, además de ver, no solo de escuchar. Un placer. Nos quedamos con la música de Justin Bieber, ¿no? Venga, con esta claro que sí. De un día que está en el álbum Lunar y que podéis encontrar los 2 álbumes que llegó a publicar en Spotify. Qué bien. Gracias, Rosa. Así lo dejo. Adiós. Adiós.